La inflación es la excusa con la que empresarios, economistas y figuras del gobierno buscan que el salario mínimo se incremente en menos de 2 dígitos en Colombia este año, como lo pide la CUT. La postura oficial es lamentable, aunque racional. Como el salario mínimo podría desatar la inflación, el gobierno tiene miedo de que el Banco de la República frene su bajada en la tasa de interés, arriesgando el éxito de uno de sus programas centrales para la recuperación económica, el Pacto por el Crédito, que tiene como objetivo que la banca otorgue 250 billones de pesos en préstamos a sectores estratégicos. Este programa funciona con un interés bajo y por eso el miedo al incremento del salario mínimo. Aunque quieran hacer parecer esto una postura técnica, no lo es mentira, es política. A esta altura, con ejemplos globales demostrándolo, afirmamos que la subida de salarios no afecta a la inflación. Ahora, si ese es el asunto más importante de la economía, la subida de los precios, se pregunta uno, ¿solo los salarios causan inflación? Porque si es así, bueno, el salario debe ser bajo. Pero no, entendamos esto. Cuando hay inflación es porque los precios subieron. Y los únicos en este país que suben los precios son los empresarios. Y no por una fuerza metaeconómica que los obliga a subirlos. Es una decisión de ellos. ¿Por qué los suben? Casi que exclusivamente para proteger u aumentar su margen de ganancia. En tal sentido, ¿causa la ganancia de los empresarios inflación? Por supuesto, y es algo comprobado en Colombia e internacionalmente. Entonces debería haber un límite al incremento de las ganancias. Los 85 millones de pesos de salario de aire demostró que se suben las tarifas, además de bajar los otros salarios, para pagar a esos ejecutivos, y eso causa inflación, por lo que debería también haber un control a los altos salarios. Por cierto, el costo de la energía causa inflación, así debería haber un control de precios en ese sector. El transporte terrestre causa inflación, ergo debería haber un enfriamiento de las tarifas, de los peajes y de la gasolina. La tasa de interés causa inflación, ergo los bancos privados tendrían que cobrar un interés cercano al de referencia del Banco de la República, pero no pasa nada de eso, ni las ganancias, ni la energía, ni el transporte, ni los créditos. Todos en sectores cuasi monopólicos tienen restricciones anuales a su crecimiento, como sí lo tiene el salario mínimo, a pesar de que estos también causan inflación y más a veces. En este país todos tienen derecho a ganar más, menos los trabajadores. Ellos, que son los creadores de la riqueza, tienen que vivir en la miseria según nuestros neoliberales. ¿Por qué? Por una razón. Porque a diferencia de los otros sectores económicos, la clase salarial no está unida, agrupada, y no es un factor real de poder con capacidad de influencia política. Es decir, es el sector débil de la economía al que todos se la montan. ¿Qué trabajadores, empleadores y gobierno deben ponerse de acuerdo en el incremento del salario mínimo? Porque si es el incremento correcto, los trabajadores podrán ofrecerle un mejor nivel de vida a ellos mismos y a sus familias. Y porque su mayor capacidad de compra estimula la producción y las ventas de las empresas, y que éstas progresen y puedan ofrecer más y mejores empleos. En un país donde las tasas de desempleo, informalidad, pobreza y miseria son demasiado altas, pero ese incremento del salario mínimo no debe ser tan alto que les haga daño al progreso de las empresas. Porque si ello ocurre, también se le hace daño al avance de Colombia y a la generación de más y mejores empleos e ingresos a los trabajadores. Ojalá entonces que los trabajadores y los empleadores se pongan de acuerdo en una tasa de incremento del salario mínimo que sea un gana-gana para todos los colombianos. Si así se logra, más una correcta política del gobierno, del respaldo al desarrollo de la industria y del agro y de toda la economía, política que no ofrece el gobierno de Gustavo Petro, se encauzará Colombia por el camino correcto, capaz de sacarnos del gran subdesarrollo nacional. Subdesarrollo que está en la base de todos los problemas nacionales. Sí existen entonces razones suficientes para unir en un haz de voluntades a los sectores populares, a las clases medias y a los empresarios. Buenos días, pueblo de Colombia y al mundo. Acabamos de oír dos videos de dos economistas. Uno es el profesor Andrés Arellano y otro es el ex senador Robledo. El primero habla de la inflación y el salario mínimo, y el segundo habla del salario mínimo. Resumamos lo que quiero comentar y aclarar. Quiero decirles que la inflación, según dice este profesor, ocurre al subir cualquier producto, cualquier servicio. Pero ¿por qué
al subir el salario mínimo la inflación es más grande que todas. Es que es aterradora. Miremos el ejemplo. En 1984, cuando nació el IVA, el salario mínimo, al tiempo el IVA al 10% y el salario mínimo el mes era, en 1984 el salario mínimo empezó con 11.298, 11.298 el mes, y lucía más que ahora, que vale 1.000.000 de pesos en el 2022. Y al año siguiente empezó la inflación y hubo que subir el salario mínimo el 20%. Una locura. Hoy en día subirlo al 20%, eso es de locos. En ese tiempo normal, porque la inflación había que cubrir la inflación, aunque fuera un poquitico, 1,5, 2 por encima, cubrirla. Y la cubrieron al 20%. Y otra vez inflación creció, y al siguiente año, 1985, al 24%. De por Dios, y otra vez suba y suba y suba, hasta que llegó al 27%. Y se dieron cuenta que era un error seguir subiendo. Se tiraron todos, en esos 17 años se tiraron todos los sueldos. El sueldo del salario mínimo alcanzó al del profesional, el técnico, y les tocó salirse y trabajar en la informalidad porque el sueldo no servía. Y ese problema sigue. Ahorita es el salario mínimo 1.000.000 de pesos en el 2022 y el del profesional mediano 4 millones, o sea, 4 veces. Cuando nació en 1984 era 85 veces mayor el salario del técnico oficial al del mínimo. ¿Se dan cuenta de esa locura para dónde va? Entonces eso tiene que parar ese problema. ¿Y por qué no lo encuentran y no lo ven? Porque no lo estudian, no lo quieren estudiar. Yo sí lo estudié, apenas quebraron mi empresa, porque quebré mi empresa, llegué a tener 93 empleados en 1980. 93 empleados, iba bien en progreso, y hasta que me reventaron los problemas de la injusticia, los ladrones y el IVA. Todos influyeron en quebrarme, y me puse a estudiar el IVA, que sospechaba que era un engaño. Cuando sospeché que era un engaño, encontré un artículo de un profesor Healy de la Universidad de Harvard, y él avisaba al mundo que el IVA era una falacia. Y ahí me dio más impulso de seguir viendo por qué es una falacia. Y sí, es una falacia. Yo ya había visto que era una falacia, pero resulta que tiene 6 falacias más. Y al ser una falacia, pues causa perjuicios, no beneficios. Hubiera sido una cosa recta, honesta, pues causaba beneficios. ¿Y por qué no me creen mi deducción de que la inflación viene desde cuando se sube el salario mínimo? Y si suben los precios y sigue la inflación, entonces suben los intereses bancarios, diciendo que hay mucho consumo cuando lo que no había era consumo. O sea, se inventan también eso de los intereses bancarios, hay que subirlos para frenar la inflación, que porque hay mucha inflación, pero cuando lo anunciaron en el 2021 era que porque había mucho consumo. Pero ¿consumo de qué? Si la gente estaba comiendo menos y estaba ganando menos y estaba produciendo menos. ¿E inflación de qué? Se la inventan.
O sería que consumían mucho pero comprando dólares, pues quién sabe qué negocio torcido. Así que hay otra mentira que hay en la economía. Son dos: el IVA es una grave y subir intereses bancarios para parar la inflación es otra mentira. Y eso lo estudió un ingeniero, Néstor Fernando Carrillo Martínez. Él tiene la teoría y se la demostró a un profesor de una gran universidad y le dijo que estaba en lo cierto. Y no le paran bolas tampoco. Lo creen también un estúpido, aunque le dice un profesor. A mí ninguno me ha dicho que tengo la razón, pero no me rebaten. Eso es igual. Porque demando, denuncio hasta le digan que es un delito y que hay una solución. Y me dicen que me van a contestar apenas consulten a los 3 técnicos más importantes de Colombia, y me quedé esperando la respuesta. Me tocó poner tutela a ver si me respondían, y tampoco, ni con tutela, cayeron en desacato y mejor archivaron el problema, porque el gobierno es el gobierno y yo soy apenas un ciudadano. O sea, no se respetan las normas, no se respetan las leyes. No sé en qué democracia estamos viviendo. Entonces no me paran bolas por eso, pero es que yo ya tengo un título que no me lo quieren dar, que es el honoris causa, porque si he descubierto que el IVA es un engaño como primer punto, lo confirmo. Y luego hallo la solución, que no me la rebate nadie, e invito a 3 universidades de Bogotá importantes, o de Colombia importantes: la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y la UNAD. Les digo, pónganme 2 profesores o 2 economistas PH o HP, como los quieran llamar, en economía, y si en una hora me convencen de que el IVA sirve, pues me sacan, ya acaba mi sufrimiento, diríamos. Y si es lo contrario, que yo los convenzo que es un engaño, pues entonces que me den un honoris causa, y ahí sí me creen, y ahí sí nos podemos sentar a estudiar con el que sea, con el que corresponda, de que esto hay que solucionarlo, tiene arreglo. ¿Cuál es el arreglo? Antes lo llamé IVED, impuesto a las ventas prepago, que no es necesario que pase el día, ese es el tope máximo, es el techo máximo, puede empezar con el 3, según el país que sea. Ahorita, como todos están por encima del 10, pues entonces ya toca que, por ejemplo, en Colombia doy la fórmula con el 15 por un año, y se recuperan de 23 a 25 millones más, billones con B, y el gobierno está luchando para conseguir 11, ahí se consiguen 25, y al siguiente año se baja un punto, al 14, al 13, al 12, hasta que llegue a 10. Y psicológicamente la gente se pone feliz cuando llegue Navidad, no feliz porque bajen los precios, o sea, feliz porque van a bajar los precios. Porque ahora se ponen felices porque van a tomar trago y van a rondear y todo eso, pero la plata no alcanza. No, la felicidad es de que van a bajar los precios. Todo al revés. Porque viene la psicología es de que desde octubre hay que empezar a subir las cosas porque viene diciembre y todo se encarece. ¿Pero por qué se encarece? Es que es un trabajo psicológico muy bien hecho por los que manejan la economía en el mundo, que ya se sabe, por algunos se sabe, que la maneja el demonio y su ejército en la tierra que tiene para que haga desgracias en base a la economía. Y una de las herramientas poderosas para eso es el IVA.
Ese es el problemita a resolver y está resuelto. Vean feliciniva.com. Es un trabajo ya, un libro virtual para demostrar dos cosas: que el IVA es un engaño, una estafa, y que la solución es el IVAD, o sea, usar el recaudo por medio de tarjeta electrónica. Y no se pierde ni un peso, y se puede clasificar la capacidad de compra de las personas, o sea, puede tener progresividad, que es lo que quiere decir que cada uno pague de acuerdo a su capacidad de compra. Entonces los pobres, los vulnerables, cero tarifa. Ahí la tarjeta llega a cero tarifa. Y luego vendrá otra tarifa que debiera ser lo justo, que el último, el comprador, el que gasta su salario para vivir, no debiera pagar más del 3% nunca, ahí como gran cosa, porque él está gastando su salario para vivir. Los que deben pagar son los que ganan, todos los que ganan, y eso lo dice la ley. Es que lo más triste es que la ley en Colombia, por lo menos la de Colombia, que es la que estudié, dice que el IVA lo deben pagar los empresarios, los que ganan, los comerciantes, los que venden billones al año, los que venden desde determinada cantidad de millones anual, no todos, porque hay muchos emprendedores pobres, que ellos si se descuidan los totean y se van para la cárcel. Eso tiene su problema de estudio largo y tendido, pero tampoco es que pase de un día, en un día se resuelve. Entonces tenemos que esa solución existe con ese nuevo sistema y hay que estudiarla. Y entonces yo le ruego a las personas interesadas que colaboren sencillamente mandando mensajes al gobierno o a cualquier entidad del gobierno, que se estudie, que se revise el IVA, se estudie la solución. Y si no quieren, pues entonces sigamos ahí en ese cuento de que sube y sube y sube y los salarios no siguen y crece la delincuencia, y entre más se organice la delincuencia, más les produce y terminan personajes honorables. Está todo al revés. ¿Por qué? Por no empezar a hacer las cosas al derecho. Aclaro esto. El señor Arellano comenta de que los trabajadores no están unidos, que deben unirse. Entonces la cantidad de sindicatos que hay, bastanticos, creo que más de 10, y todos están unidos en una confederación. ¿Será que eso no sirve, esa unión? Pues ellos son los que hacen fuerza de que suban el salario mínimo. Pero se le olvida que los emprendedores son los más importantes en la riqueza de una nación. Mirémoslo nomás en Estados Unidos. La gran mayoría son emprendimientos. Así que ellos también sufren cuando se sube el salario mínimo, se afectan también, se empobrecen más. Y los ricos emprendedores ricos se enriquecen más. Eso por un lado. Por el otro, tenemos que emprendedores o trabajadores, tengámoslos en cuenta. Cuando crezcan todos progresen, porque actualmente no progresan. Actualmente se enredan con el IVA y terminan quebrados y presos. Eso se tiene que acabar. Bueno, terminemos ahí lo de la inflación y apenas resumamos ahora lo del doctor ex senador Robledo, que dice que se reúnan las tres cabezas principales en el problema, que es gobierno, trabajadores y empresarios, y busquen una solución del gana-gane, donde todos ganen o todos pierdan. Mejor dicho, esa solución no existe. Un gana-gane habiendo IVA no existe, no se puede, es imposible. Ya con la demostración vivida, clara, verídica que se vive,
Pues es imposible mientras haya IVA. Entonces la solución es estudiémoslo, reformar de que no sea IVA, sino sea IVA al 10% e iniciar con el 15%. Eso es todo. Eso es facilito. Es importantísimo que en esa reunión que sugieren se le aclare y se le convenza a los empresarios que al cambiar el sistema y que efectivamente paguen ellos el IVA, porque creen que pagan pero no están pagando ni un peso, se están enriqueciendo injustamente. Pero al pagar el 10 máximo, como máximo, ahorita por unos días tocará un poquito más, porque harta riqueza han recibido en tantos años, ganándose en ese extra, que es precisamente el IVA. Entonces, ¿qué va a suceder cuando sea con el nuevo sistema? Lo primero es fijo la tasa. No tienen que preocuparse y decir no vamos a subirlo 3 veces más por si acaso dan días sin IVA, entonces ya está compensado. No, eso es fijo. Segundo, que van a vender más. La gente ahí sí va a tener más capacidad de compra. No es que para subirle el salario unos punticos, 15.000 o 20.000 o 30.000 pesitos más van a comprar más. No, si es que van a comprar es menos. O sea, ese punto es nulo. Pero efectivamente al ser cambiado a IVA al 10 van a comprar más, porque se están ahorrando 293.000 millones toda la clase trabajadora y pobre y clase media. ¿Sí? Entonces invitarlos y decirles, aclararles que ya van a consumir más la gente, de verdad va a meter más, no van a haber esas revueltas, ni pedreas, ni violencia, ni secuestro, todo eso tiene que bajar, tiene que estabilizarse la sociedad, normalizarse. Y eso es riqueza espiritual para todos, y viven tranquilos y todos felices. Y la renta puede bajar al 25%, que es lo normal. Y lo que tenemos es que luchar para que la corrupción se controle, pensarlo bien cómo es que el Senado, o sea el Congreso, haga unas leyes estrictas contra los corruptos, y como ya van a lucir todos los salarios, pues ya se podrá hacer bien. Esa era otra aclaración para este senador. Entonces solo me queda pedir, como estamos en época de, grabando esto 22 de diciembre desde el 2024, en época de Navidad, invoco al Espíritu Santo del Divino Niño Jesús, que ilumine a algún personaje importantísimo nacional, que diga estudiemos, revisemos el IVA y modifiquémoslo para que acabe este problema profundo, gravísimo, que causa violencia, delincuencia y guerras. Ok, felicidades en esta Navidad y próspero año 2025. Gracias, chao pues.